Una cuestión que merece. Bueno, estamos acá el 7 de mayo en clase de Introducción al Pensamiento Científico, nuevamente todos reunidos. Antes de comenzar la clase, quisiera hacer una breve referencia a la corrección de los parciales que entregamos hoy. Va a haber una ficha que se le va a entregar a cada uno de los estudiantes. Maribel mañana la enviará eh, con, digamos, algunos ítems que miramos más en particular en el parcial para que ustedes vean cómo evaluamos. Eh, Quiero felicitarlos a todos, a los 20 parciales que se presentaron. En esta oportunidad pensé que iban a ser más porque hay mucha más gente cursando, hay mucha más gente en el grupo, hay más consultas, pero a la hora de entregar los parciales me sorprendí, pensé que íbamos a estar más cerca de los 40 que de los 20. Eh, No sé, nos ponemos a disposición de esos estudiantes que están acá cursando, pero que no se presentaron, que no han enviado el control de lectura. Ya estamos un poco más que a mitad del río. No sé por qué no se presentan, ya que muchos de ustedes han estado con nosotros en las clases semana tras semana. La bibliografía que les ofrecimos era amplia y diversa, podían elegir textos con estilos, con perfiles de lectura diferentes. Bueno, lamento mucho que no se hayan presentado los que no lo hicieron. A ellos los invito con todo cariño, con todo deseo que puedan hacerlo, de que se presenten en el recuperatorio mañana, que lo comiencen a hacer. Estamos para ayudarlos, para acompañarlos, queremos que les vaya bien, es lo único que queremos. Y a los que lo presentaron, bueno, felicitarlos a todos. Para nosotros es una experiencia nueva, la estamos ajustando a todo este camino de entender que la inteligencia artificial ha llegado a un punto en el que es imposible evaluar a distancia un escrito. Evaluar. Ustedes pueden hacer escritos que no sean evaluables, por ejemplo, elaborar una opinión sobre qué piensan ustedes de la elección nacional y mandarla a un diario. Bueno, eso lo pueden hacer solo, con inteligencia artificial, juntos, da igual, porque lo que importa es que ustedes se sientan reflejados en ese escrito y que el diario o la radio o la que fuera lo lea y le parezca atractivo. Ahí no están poniéndose, exponiéndose a una evaluación de cuánto han adquirido, cómo van a regularizar la materia, cómo van a probar, no están siendo evaluados en saberes adquiridos. En este caso, en la cursada de secundaria, de universidad, en la educación institucionalizada, digamos, hay instancias de evaluación. Para que el estudiante pueda seguir avanzando, hay que evaluarlo en determinados saberes, competencias, comprensiones, y esos saberes en educación a distancia se hacían siempre con 5, 6, 7 consignas por escrito, en donde había que leer textos y hacer síntesis y comparaciones. Eso ya no se puede hacer, porque la inteligencia artificial lo hace muy bien, con muy buena calidad. Hemos probado muchas consignas y cualquier programa de inteligencia artificial las resuelve muy bien en menos de un minuto y por lo tanto hace imposible que nosotros podamos evaluar el proceso que vienen llevando adelante. Entonces hemos decidido cambiar al formato video. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Bueno. Ahí tomamos la primer parcial, hicimos algunas controles de lecturas previos como pruebas para irlos adentrando en esta metodología y por lo menos, no sé, no lo he charlado con Maribel, pero mi interpretación personal es que son muy buenos. Es decir, que hay parciales que han sacado un 5, un 6, un 7, que a lo mejor no son notas extraordinarias, pero porque a lo mejor tenían eh,
o algunas consignas que no contestaron, eso era muy grave para mí, o sea, si de 6 consignas no contestaban dos, teniendo 10 días para hacer un parcial y con un aviso de 3 meses antes, me parecía una cosa muy, muy negativa, o a lo mejor tenían 10 minutos y hacían una respuesta de 1 minuto y medio, no podían, digamos, relacionar, desarrollar con explicaciones muy acotadas, entonces uno le puso una nota mala o sencillamente lo desaprobó. Pero el intento es muy valioso, yo lo valoro mucho, lo respeto mucho, creo que las personas, me estoy dando cuenta que una vez que las personas pueden verbalizar un saber, es un salto grande para incorporar ese saber, los va a ayudar a asentarlo, a procesarlo para el final. Y a mí me gustó mucho, lo que yo vi me gustó mucho, me lleva mucho más tiempo esto, evidentemente. Eso es el bajón para nosotros como profesores, porque lleva mucho tiempo mirarlos y pensar lo que están diciendo y, sin embargo, estoy muy conforme. Ojalá que ustedes lo sientan igual, que entiendan por qué se les hizo esta evaluación. Nadie quiere forzarlos a un modelo de evaluación que los haga incomodar o que los perturbe en lo más mínimo. Así que felicitaciones a todos. Sé lo que piensan porque una de las consignas era evaluar el proceso de aprendizaje, por lo tanto ya expresaron cómo se sintieron estudiando esto, procesando estos saberes, lo comentaron en una de las consignas, pero si alguien quiere decir algo brevemente, está invitado a expresarse con libertad, somos todos oídos. Eh, hola, Sí, eh, estoy desaprobado, ¿no? las notas se les dieron a todos. Este no es la instancia para, si querés conversarlo, pero sería bueno conversarlo si necesitas aclaraciones o si necesitas, primero mirá los que desaprobaron, primero miren la ficha de evaluación y después nos juntamos si necesitan explicaciones o objeciones también. Uno no es perfecto y puede equivocarse al evaluar y a lo mejor uno desaprueba a una persona y no debería estar desaprobado. Somos personas que corregimos un montón y a lo mejor estamos abiertos, pero sí, hay 3 o 4 estudiantes desaprobados eh, y que, bueno, mañana se recibirán el recuperatorio, los que desaprobaron y los que no se presentaron, que fue un número muy grande. Bueno, Pero ¿en qué estuve mal? ¿En qué estuve mal en el... ya lo vas a ver. Estuviste eh, en todas las consignas, necesitó que trabajes mucho más las ideas, la claridad de lo que querés comunicar. Ustedes no se olviden una cosa, hablo en general, no solo hablo del caso de algunos de los estudiantes. Acá hay que equilibrar entre varias cosas. La primera es entregar tiempo y forma. Bueno, entregar tiempo y forma lo hicieron todos, los 20. Algunos estudiantes, por suerte no tuvimos ese caso, no entregaron 2 días después con problemas, excusas, certificados médicos, me mudé, me separé. No tuvimos ese problema este año y todos los estudiantes se apegaron a entregar el parcial en tiempo y forma. Después, la manera en que nos comunicamos, las ideas que vamos adquiriendo y procesando de la lectura es importante. Si yo me comunico con dificultad, con confusión, no puedo, no- el que me va a evaluar a mí como una persona que es confusa, que no queda claro si los conceptos los maneja o no los maneja. Y esto es lo que está pasando en algunos casos. Entonces, eh, los estudiantes que quieran tener una conversación más personalizada, este no es el momento, no se trata de que el resto, los 30 que están acá presentes, se pongan a apreciar las evaluaciones que cada uno hacemos sobre cada persona, porque tiene que ver con el respeto de ustedes
el cuidado a ustedes, eh, el tacto. Por lo tanto, este no es el momento para hablar del contenido de cada uno de sus parciales, excepto que ustedes deseen así, no, a mí no me importa que haya 45 escuchándome, yo quiero que me hagan, bueno, lo hacemos, no hay ningún inconveniente, pero no es el estilo de la cátedra, preferimos no hacerlo así. Así que comuníquense con Maribel o conmigo. En el caso de las correcciones, comuníquense conmigo porque yo soy el responsable de las evaluaciones. Así que me mandan un mensaje esta noche para hablar mañana y tenemos un encuentro o sencillamente les hago una devolución más específica. Encantado. No me molesta en absoluto. Los que tengan dudas, inquietudes o críticas o discrepancias. Nunca se olviden que son estudiantes con derechos, derecho a saber, derecho a entender, derecho a ser evaluados justamente, y también son estudiantes grandes, son adultos que tienen que tener no solo todas las señales de alerta frente a la justicia de un profesor y sus evaluaciones, sino todas las señales de alerta frente a la autocrítica, a la posibilidad de tener perspectiva de lo propio, de qué camino han recorrido y a qué altura se sienten. Y no sentirse lo más mínimo de que una evaluación los consagra, ustedes son geniales, los que sacaron 9, todos geniales, son maravillosos, y los que sacaron un 3 son toda una porquería, retírense, dedíquense a otra cosa. Esto no es así. Los que les fue bien tuvieron un buen desempeño hoy, mañana desaprobarán, pasado aprobarán, un día sacarán un 10 y mañana un 5. Y lo que les fue mal, al revés. Nos pasa a todos en todos los órdenes de la vida. Esto no nos pasa nada. Un parcial es la nada en la historia biográfica de un estudiante de 6 años, 7 años de carrera. Los que crean que con esto ya se graduaron o los que crean que con esto no sirven para nada, están errados. La cosa está en el medio. Este es un paso más en un camino hermoso de trabajo, de aprendizaje, de evaluación constante, en donde me fue como me fue. No hace a más o a menos calidad educativa de nadie. Eso sépanlo. Esto no es una prueba de fuego de nada. Solo es una instancia en donde se evalúa una unidad y media y se le pide a los estudiantes que hagan una devolución de qué han comprendido, cómo piensan el tema y punto. Muy bien. ¿Algo más, Maribel? Empezamos con la clase. Bueno, vamos a empezar con la clase. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar a un tema mucho más liviano. Les voy a pasar el cuadernillo, si no se los pasé, que tiene que ver, liviano entre comillas, tiene que ver con las ciencias sociales, epistemología de las ciencias sociales, que es el tema que comienza hoy, que nos va a tomar 2 o hasta 3 semanas. Vamos a ver. Bueno, lo primero que aparece como interesante para que vayan metiéndose en este tema es la diferenciación entre ciencias sociales y ciencias naturales. En teoría ya tenemos más o menos claro algunos parámetros entre ciencia y no ciencia. Ya está. Ahora vamos a decir, bueno, ¿todas las ciencias son iguales? No, chicos. Bueno, y entonces, profesor, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, que hay discusiones acerca de las diferencias y coincidencias en los parámetros epistemológicos para evaluar a las ciencias sociales, a la ciencia política comparado con la química, a la ciencia política en comparación con la física, ¿no? Bueno, ahí tenemos un primer tema. El Círculo de Viena, como hemos visto en el parcial y en las clases, no hacía esta distinción radical entre ciencias sociales y ciencias naturales. Toda aspiración científica, sea del mundo social o del mundo eh, natural, debía buscar, seguir, apegarse a ciertos parámetros rigurosos de cientificidad únicos. A esa versión de una única modelo de ciencia se le llama un positivismo ingenuo y original. Ese positivismo ingenuo ahora en muchos lugares se lo encuentra como posiciones cientificistas y otros adjetivos, nos propone que la ciencia debe adquirir
estándares universales. Y ahí viene el debate. Bueno, la primera cosa que tenemos que recordar es que la diferencia entre ciencias sociales y ciencias naturales es difícil de establecer. En primer lugar, tenemos una explicación básica, clásica explicación tradicional de la escuela secundaria, con el que nos criamos todos, que nos dice que las ciencias sociales estudian al hombre en su hábitat y conducta, y las ciencias naturales estudian la naturaleza. Pero esto es complicado de establecer así. Así dicho, es bastante complicado. Lo primero que tenemos que entender es que las ciencias naturales, por ejemplo, también estudian al hombre. ¿Qué ciencia natural estudia al hombre? La genética, por ejemplo. La biología, por ejemplo. Y la sociología es una ciencia social que también estudia al hombre. Entonces, la explicación simple y llana de la ciencia natural estudia la naturaleza y la social estudian al hombre, tachamos, no va. Puede ir para una explicación sencilla de una escuela secundaria que no busca interpretaciones más rebuscadas y más complicadas. Pero ya no podemos decir que las naturales estudian la naturaleza y las sociales al hombre, porque la genética es natural y estudia al hombre, la biología es natural y estudia al hombre. Pero claro, me podrán decir, bueno, no, pero lo estudia, pero en otro sentido, José María, lo estudia desde el punto de vista material, biológico, químico, físico, sí, perfecto. Y el ser humano, desde el punto de vista social, lo estudia al hombre también desde otros aspectos más simbólicos, culturales, relacionales. Sí, bien. Ahí vamos encontrando algún matiz, pero ya no es al hombre sí, hombre no. Ya es al hombre, ambas ciencias estudian al hombre desde formas, focos, principios, dimensiones diferentes. Y aparecen un montón de ciencias o subdisciplinas que necesitan una combinación casi indisoluble de ciencias sociales y naturales. Por ejemplo, el estudio de las emociones. El estudio de las emociones podría ser tomado por el lado de la psicología, podría ser tomado por el lado de la neurolingüística, de la neurología, podría ser tomado por el lado de la biología, porque ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que la diferencia entre comportamiento genético y comportamiento cultural es una madeja de dos hilos de colores finitos, lleno, enreverado, totalmente engalletada, en donde es cada vez más complejo sacar los azules de los verdes o los azules de los rojos. Esto es comportamiento genético, biológico, ambiental. Esto es comportamiento cultural, de clase social, educativo, ¿no? Entonces aparecen. Sí, al final del partido hay un gran conjunto de componentes de qué somos cada uno de nosotros que viene de la genética, por ejemplo, y otro gran conjunto que viene de la psicología, que es ciencia social, de la sociología, que es ciencia social, de la ciencia política, que es ciencia social. Pero cuidado, que estos campos no están separados para analizar a las personas en la gran mayoría de los estudios profundos. En la gran mayoría de los estudios profundos, tanto sean biológicos, de comportamiento, por ejemplo, una epidemia. Y una epidemia tiene una dimensión del virus, de su comportamiento, de su transmisión, pero también tiene un componente social, de cómo las personas se relacionan, la velocidad del contagio en relación a la cultura, y todo se va entrelazando. Hay cosas que no, por ejemplo, si vamos a pensar, no sé,
Bueno, hay campos de estudio que son complejos. Por ejemplo, el odio. El odio es un tema creciente de estudio. ¿Por qué? Y porque las sociedades contemporáneas empiezan a preocuparse por algunas conductas vinculadas a el odio, al resentimiento, a la violencia, que a lo mejor no estudiábamos hace 150 años atrás. Aparece ahora una preocupación por entender al odio. El odio, dentro de las conductas negativas y de las emociones tóxicas, o el resentimiento, o la envidia, operan en la sociedad. No es que las conductas sociales pueden analizarse todas sin tener en cuenta en ningún momento las emociones tóxicas. No vamos a entender nada, no vamos a ponerle nunca a ningún comportamiento social ni la envidia, ni el resentimiento, ni la frustración, ni el odio. Y entonces no entenderíamos la conducta de entrar a una escuela con una metralleta y matar a la mitad de los compañeros. Conducta que vemos habitualmente en las noticias de Norteamérica y muchos otros lugares. ¿No es cierto? Porque cuando una persona que no anuncia enfermedades psiquiátricas agudas, como es en la mayoría de los casos, ¿qué se dice? Y este chico le hacían bullying, este chico era solitario, este chico no sé qué, pero finalmente funcionaba, estudiaba, era hijo, era amigo, era vecino, lo conocían en el barrio, nadie pensó nunca que iba a agarrar una metralleta, iba a bajar el auto y iba a matar a todos sus compañeros. Y entonces aparecen las publicaciones de odio en el Facebook, aparece que el pibe escribía una visión nazi del mundo, y aparece el resentimiento que le tenía a los compañeros, y aparece el resentimiento que le tenía a los inmigrantes, y el odio a los negros, y de pronto agarran una meta. Entonces no podemos analizar ese comportamiento sin algunos componentes emocionales y conductas como el odio en estos procesos, que son procesos sociales. Cuando una persona entra a una escuela y mata a la mitad de los pibes del aula, estamos frente a una conducta social, frente a una conducta personal, frente a un problema de violencia social, frente a un problema de esa sociedad, pero a la vez hay un componente psíquico, emocional, grande, ¿no es cierto? Bueno, entonces por decir algo, el odio de quien agarra la ametralladora y ahí entra y mata a la mitad de los compañeros de la escuela, es un estudio que está muy relacionado a zonas híbridas, a esa galleta de estudiar su psicología, estudiar sus comportamientos, estudiar su psiquiatría, estudiar... También aparece, por ejemplo, durante mucho tiempo, algunas psicopatías se estudiaban desde el punto de vista social. Y hoy sabemos que hay que estudiarlas más desde el punto de vista biológico o funcional, mental, digamos, neurológico, que cultural, que el idioma, la religión, los padres que tuvo. Es cierto también que hay psicopatías con origen más social que biológico y hay psicopatías con origen más biológico que social. Hay niños psicópatas. Hay niños que son capaces de matar a 3 o 4 otros niños. ¿Sabían eso? Hay muchos casos de niños asesinos que ya a los 8 o 9 años habían intentado matar muchas cosas y terminan matando personas. Un montón. Ahora tenemos el caso para debatir de adolescencia. Levante la mano quien la vio, la serie Adolescencia de Netflix. Ahí tenemos algunos. Bueno, minoría. Mírenla. Ahí tenemos el caso, un niño blanco, bonito, bueno, hijo bueno, escuela buena, barrio bueno, trabajador, normal, padre laburado, agarra una chica y la mata. Esto pone a la sociedad en tela de juicio un montón de cosas. Bueno, él no era un psicópata, pero el psicópata es aquella persona, es el típico asesino serial. Está lleno el mundo de una persona que puede matar 5, 7, 10 personas, 20 personas a lo largo de toda su vida, hasta que lo atrapan o muere. Y el dolor ajeno y el sufrimiento y el grito y la tortura
el padecimiento de sus víctimas no le causa ningún tipo de malestar, ni ningún tipo de molestia emocional, todo lo contrario. Y después vuelve a su casa, le da la mamadera al niño y lleva a su esposa a cenar. Y le regala una torta y una carta de amor, después de haber matado a 3. Esto se ve todo el tiempo. ¿Por qué? Porque su mente disocia, porque su conducta se despliega en un lado de una manera y de otro lado no. Lo vemos todo. Es decir, no hay psicópatas que matan a todos. Hay psicópatas que matan a algunos. Recuerdo, por ejemplo, que no sé si es una psicopatía, yo no soy especialista en entender estos fenómenos sociales, pero recuerdo al monstruo austríaco, no me acuerdo cómo se llamaba, a lo mejor los más grandecitos acá se van a acordar, que era el que tuvo a su hija biológica encadenada en el sótano 30 años y con ella tuvo varios hijos. Un hombre amado por el barrio, el mejor vecino. Un hombre en el trabajo impecable. Jamás llegaba 10 minutos tarde, un hombre honesto, trabajador, serio. Nadie podía creer eso. Sin embargo, en el sótano tenía un sistema esclavo de su propia hija, abusaba de ella, la violaba. Toda una historia. Eso pasó hace poquito, hace 8 años atrás, 10 años atrás, no sé si se acuerdan. Entonces, ¿cómo una persona puede estar matando y a la vez dándole un heladito al niño del jardín y ser un... ¿Vieron cuando dicen, nos decimos todo? Yo no puedo creer que digan eso de vos. Yo te conozco de toda la vida, un tipazo, laburé con él toda la vida. Mirá si van a decir que era A y era B y era C. Por favor, yo lo conozco muy bien, laburé con él toda la vida. No hay cosa más ignorante que decir eso. Decir, pensar que trabajar con una persona toda la vida en la misma oficina, sentado al lado, es conocerlo, es no entender nada de la complejidad humana. Tenemos 2000 rostros. Es más, es probable que haya capas enteras de la personalidad de sus propios hijos, de sus propias parejas, que ustedes no tengan ni la más remota idea. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que no conozco a mi nena? ¿Que no conozco a mi nene? ¿Que no conozco a mi esposo? Por favor, ¿de qué estás hablando? Por supuesto, dalo por hecho. A veces para mal, a veces para bien, y muchas veces, no lo quiero que lo tomen más mal, capas nuestras que desconocen completamente otros que nos rodean. Zonas, capas, comportamientos, gustos, de todo orden. Algunos reprochables, otros no reprochables. En general reprochables, porque si están muy escondidos y no lo sabe mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hija o mi padre, es porque siento que esa conducta va a ser recriminada. Algo tiene esa conducta que o socialmente o religiosamente o que políticamente o que familiarmente no va a ser bien vista y por lo tanto la escondo, la escondo, la escondo y la escondo. Tengo la sensación de que va a ser recriminada en general, no necesariamente. Hay gente que puede, por ejemplo, gastar mucho dinero apoyando causas nobles y no quiere contarle a sus familiares que tiene ese gusto u otras buenas prácticas escondidas. Pero habitualmente descubrimos dimensiones de los seres queridos reprochables, o éticamente, o religiosamente, reprochables, que los tenían muy escondidos. En algunos extremos mataban gente. Lleno de casos de que nuestra esposa mata gente, que nuestro esposo mata gente, o mata gatos, o mata cosas, o tiene conductas delirantes, o se droga. Ustedes no tienen ni idea la cantidad de madres que han gritado a viento y marea, yo no voy a permitir que acusen a mi hijo, yo conozco muy bien a mi hijo y mi hijo no anda en eso, es un amor. Creo que el 50% de las madres llega a asumir que sus hijos son adictos bien entrado el conflicto. A lo mejor 1 año, 2, 3 años después de que esa práctica ya está consolidada, o más.
porque hay fenómenos de negación, de defensa, de preservación, que hacen que yo no pueda ver esa realidad. Y grito a todos, ¿de qué me estás hablando? Mira si vas a decir eso de mi nene, estás loco. Y resulta que sí, señora, sí. Caso de adolescencia, la serie. La vienen a buscar y todos, ¿qué dicen? ¿Pero qué están? Toda una confusión, toda una como, olvídense, no, no, quédate tranquilo. Mira si Oscarcito, no, no, olvídense, es un amor. Era un asesino, Oscarcito. Pero a la vez era un amor. Entonces, ¿qué significa esto? Que la conducta humana es compleja, las ciencias sociales tienen que abordarla con herramientas de la psicología, a veces de la sociología, a veces de la criminalística, pero también de la biología, porque hay psicopatías que son problemas fisiológicos. Hay otros problemas, por ejemplo, la depresión. Una sociedad, eso siempre lo charlo yo con mis círculos más íntimos. Esta es una sociedad que ha heredado la idea de que nuestras enfermedades psíquicas son pecaminosas. Entonces, cualquiera de ustedes me dice, profe, sí, hoy no pude hacer el parcial porque se me reventó un caño de agua. Profe, hoy no pude hacer el parcial porque estuve con una gastritis mortal. Ahora, nunca encuentro de profe, hoy me agarró un ataque de depresión, yo sufro de depresión, así que hoy no pude. No, no, no hables, es un tema delicado. Depresión no. Es decir, ¿por qué? Y porque la depresión está en la zona de las enfermedades raras. ¿Está loca? ¿Es rara? Me mete en un mundo extraño, mejor me aleno. Entonces la depresión, problemas psiquiátricos, TOC, por ejemplo, ahora estamos naturalizando más los TOC, es decir, trastornos obsesivos compulsivos, un poquito en algunos círculos, la sociedad puede con algo de humor decir, yo tengo un TOC, pero que no puedo, no puedo subirme a un taxi porque, pero ¿por qué no se puede decir? No, es que tengo un TOC con eso, no puedo, me agarra una transpiración. Bueno, nos reímos un poquito y lo dejamos pasar y él puede expresar que tiene ese TOC. O no puedo subir en aviones, no puedo andar en colectivo, no puedo comer pescado porque me genera un miedo, una araña. Pero en general, en promedio, estas conductas humanas tan masivas en todos nosotros están escondidas. Son vistas como, es raro este profesor, parece que tiene un problema de depresión, parece que tiene un TOC raro sobre fobia a las arañas. ¿En serio? Sí. Ahí entra como una zona de suspenso. La enfermedad psíquica nos pone en una zona tenebrosa, la del loco. Todo nos lleva al campo del loco. Y el loco es una conducta aterradora. No es la varicela o la quebradura de hueso, es otra cosa. No es la gastritis, la locura es otra cosa. Nos lleva a una escena oscura de la que no se habla. Por eso nuestras madres, cuando nosotros estamos enfermos psiquiátricamente, dicen, no, anda mal, no, no, después te cuento. No. Ahora dicen, no, ¿sabés lo que estamos atravesando? Tiene una gastritis que no da más. Gastritis, úlcera, presión arterial, diabetes, dale para adelante. Esas enfermedades son verdes. Las enfermedades de la depresión son rojas, no, de eso no se, negras, de eso no se habla. O ni hablar de la sexualidad, de las enfermedades sexuales, las enfermedades, no las enfermedades, sino las disfuncionalidades sexuales, porque eso está en el plano de la extremada intimidad. Bueno, pero si nosotros no entendemos que la depresión, que, que creo debemos, la mitad de lo que estamos acá, bordearla, pisar en la banquina de vez en cuando, o más que de vez en cuando, que la depresión tiene un aspecto fisiológico muy grande, no entendemos la enfermedad. Todos entendemos que no, porque es Trelew no pasa nada, entonces como soy pobre, acá estoy deprimido. No. Puede ser una depresión cultural, social, puede ser una depresión vinculada a rupturas vinculares, me separé, se me murió un hijo, estoy pasando un duelo de esto, o puede ser una depresión fisiológica que tenga una causa
química. Y entonces, nosotros necesitamos ahí otro personaje que no es un sociólogo para entender el fenómeno. Entonces, con estas dos o tres ejemplos, lo que quise decirles es que hay problemas fronterizos, hay problemas de la conducta humana que no pueden separar claramente naturales y sociales. La ciencia natural por un lado, la social por el otro, estudian dos cosas totalmente distintas, uno estudia las neuronas, otro estudia la conducta, nada que ver. No, no. En muchos casos sí, en muchos casos no. Entonces, tenemos problemas netamente sociales, tenemos problemas netamente naturales y tenemos problemas híbridos en la conducta humana. Primera idea que hay que tener clara y dar ejemplos y analizarla. Segunda cuestión, las ciencias sociales, como todas las ciencias, están en un proceso histórico. No son una foto desde el 1600 hasta hoy. Ninguna ciencia lo es, ninguna rama. Siempre estamos en el marco de un proceso de diversificación histórica, multiplicación, fragmentación y especialización. Por lo tanto, estamos constantemente en la historia del nacimiento de especialidades, subdisciplinas, nuevas ciencias sociales que van enriqueciendo el árbol de la ciencia, por llamarlo así, en donde el tronco común es la vieja filosofía natural, digamos, de hace 1000 años, donde todos estudiaban todo, pasamos a una etapa de diferenciación naturales y sociales que va camino a dos procesos simultáneos que no alcanzo a entender bien. Por un lado, más fragmentación y especialización. Yo en ciencia política, no, yo me dedico a partidos políticos y sistemas electorales. Yo de relación internacional, administración pública, Estado, no entiendo nada. Yo estoy súper especializado en este tema. Todo lo demás no he leído nada en los últimos 10 años. Estoy estudiando un aspecto como el oculista. Usted me podrá, por favor, usted que atiende, ¿me podrá operar el corazón? No, corazón, yo del corazón no entiendo nada. Yo me recibí de médico, pero después hice la especialidad de oculista hace 30 años que no veo nada más que ojo. No puedo hacer más nada que ojo, no entiendo nada de la diabetes, no entiendo nada de nada, porque me súper especialicé. Esa tendencia es notoria, es evidente en los últimos 30 años. No hay más médico, o sea, no hay más, sí hay, pero digamos, el médico clínico es una rara avis que está extinguiéndose. De hecho, yo calculo que la mayoría de ustedes, en sus prácticas médicas, si andan mal de la vista, van al oculista, si andan mal del pecho, van al cardiólogo, si andan mal del estómago, van al gastroenterólogo. No van primero, no. Dejemos de ir a especialistas. Primero vamos a un médico general que él diga a dónde tenemos que ir. Habitualmente, salvo que el problema sea menor y de difícil identificación, donde ahí vamos al clínico, si ya tenemos identificado la zona, vamos a ese especialista. O esa es la conducta, no sé si mayoritaria, pero muy masiva. Bueno, esa superespecialización se da en la medicina y se da en las ciencias sociales. Se da en la física y se da en las ciencias sociales. Se da en la economía, se da en la ciencia política y se da en todos lados. Entonces, por un lado, un recorrido hacia la superespecialización, me dedico al ojo, me dedico al sistema electoral y nada más. Pero por el otro lado, a medida que me voy súper especializando, separándome del resto de las ramas, separándome del resto de las familias, de mi familia, de los politólogos, me estoy especializando solo en uno, a la vez se produce un fenómeno raro de hibridación y multidisciplinariedad, en donde el problema aparece como el objeto de estudio y el problema como objeto de estudio obliga a que varias ciencias y varios enfoques trabajen juntos.
Entonces aparecen equipos de investigación, equipos de redacción de paper, equipos de trabajo, equipos científicos, en donde hay un gaucho de cada pueblo. No son 5 politólogos. Hay un politólogo, un geógrafo, hay un urbanista, y porque están estudiando villas, miseria, hacinamiento y exclusión social. Y entonces aparece que en ese problema trajeron un arquitecto, que es urbanista, trajeron un sociólogo para la convivencia en los asentamientos, trajeron un politólogo por el tema de la exclusión, la inclusión, qué sé yo, y trajeron un geógrafo. Entonces ese equipo es multidisciplinario, estudia y procesa y analiza el problema de la exclusión social urbana. ¿Por qué? Y porque los problemas más importantes de las ciencias sociales, o más desafiantes, no más importantes, son problemas humanos muy complejos. Y los problemas humanos muy complejos requieren muchos médicos, muchos tipos de médicos. ¿Cuáles son esos problemas? Ahí el problema de la soledad, de la sociedad que envejece, del problema de la caída de la natalidad, el problema de la pobreza, de la desigualdad, todos el problema del fracaso educativo. Piensen en este último tema, el fracaso educativo, o calidad educativa, ¿quiénes son los que tienen que opinar? Y no sé, José María, tienen que, los pedagogos, ¿sí? Pero también tienen que meterse de lleno en el tema educativo los especialistas en contenido, a ver qué aprenden los chicos, qué no aprenden, digamos, y también tienen que meterse ahí el tema de la demografía. No podemos entender la dinámica del sistema educativo si no entendemos la cantidad, cómo se mueve, cómo crece, cómo evolucionan los jóvenes, y la sociología, porque si no entendés si no le das, si no hay sociólogo, ¿quién va a explicar el rechazo que hay a la escuela, el desapego de los padres, esto, lo... Entonces, en realidad la crisis educativa es una crisis que necesita médicos de todo tipo para ser pensada, diagnosticada y proyectarse políticas públicas efectivas. De hecho, cualquier problema que pensamos sobre la escuela lo vemos, yo por lo menos, no sé, a lo mejor ustedes tenemos algunos más especialistas, yo que no sé nada del tema lo veo como hiper complicado, hiper complicado. Por ejemplo, estilo cosas así. Desvinculación de los padres de la escuela. Escuela de depósito. No sé quién es la maestra, no tengo tiempo, no me interesa, no hay cooperadora, no voy a las reuniones, dejé el chico, nada, no me importa, usted haga su trabajo, para algo le pagan. La desvinculación de la comunidad escolar con lo que pasa dentro del aula. Bueno, eso como lo pensamos, y no sé, ya me cansé de solo pensar el título, porque requiere pensar en la historia, en los padres rotos, pibitas de 25 años con un nene en la escuela que corre todo el día en el Gran Buenos Aires, baja al asentamiento, lleva al chico, el esposo se droga, el tío le pega, no consigue la... qué sé yo, no sé, 200 millones de problemas por los cuales los padres les importa poco y nada lo que pasa dentro de la escuela. El otro porque es alcohólico, el otro porque es drogadicto, el otro porque no tiene tiempo, el otro porque es egoísta, el otro porque tiene 5 hijos. Bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? Y qué sé yo, no sé, es una frazada que hay que agarrarla por todos lados. Estoy hablando de solo uno de los 70 temas centrales de la educación, uno. Hay 100 más para pensar la educación y cómo llevarla a otro nivel. La relación entre la comunidad y la escuela, un tema. Hay que obligar a los padres a la reunión de padres, hay que obligar, no sé, no sé, hay 1000 temas ahí adentro. Segundo, la formación de los docentes. Bueno, ni hablar. ¿Qué docente queremos? ¿Dónde lo formamos? ¿Por qué lo formamos? ¿A quién le dejamos dar clases? ¿A quién no le dejamos dar clases? El problema de oferta y demanda, el problema de los concursos, de los sindicatos, de los salarios,
queremos docentes de primera que cobren 500.000 pesos y que a la vez tengan 6 años de formación universitaria, pero cada vez no hagan paro, que amen a los niños, que no logramos nada. ¿Y cómo hacemos para los docentes de calidad, de innovación, y bueno, hay que pagar, ¿cómo le vamos a pagar? Tenemos un mango, si lleva el 50% del presupuesto, ¿con qué le vamos a pagar 1,5 millones, 2 millones de mango a una maestra para que esté en una misma escuela si no tenemos ni para pagarle, pagamos el 8, 500.000 pesos? Entonces empezamos el docente, ¿cómo hacemos un ejército de docentes de calidad, innovadores, comprometidos, que se renuevan permanentemente, que aman lo que hacen, que aman a los niños, que se quedan hasta fuera de hora? No sé, solo poner el título del tema ya me cansé, ya no sé ni por dónde empezar. Estoy hablando de 2 temas de los 200 que tiene adentro el sistema educativo. Entonces, ¿qué académico necesitamos? ¿Qué equipo? Y un médico de todo tipo necesitamos para pensar, porque es un problema desafiante, un problema serio, estructural. O el problema de las tecnologías, no sé, los franceses están emputecidos con la idea de prohibir todos los dispositivos, los argentinos están emputecidos con la idea de que todos los niños tienen derecho a tener su celular porque el padre desea mandarle mensajito, y todos están probando a ver qué hacemos con la adicción de todos los pibes de 10 años a 18 de los celu, nadie mira nada, nadie escucha nada, la maestra, están todos mirando el celular debajo de la campera. Los prohibimos, no podemos prohibir, no hay que educarlos en que lo usen, no podemos, pim, pum, quilombo. ¿Qué hacemos con los celulares y la nueva tecnología y los 10 millones de jóvenes de 11, 12, 13, 14 que están completa y absolutamente obsesionados con sus pantallas y tampoco tenemos ningún control de lo que ven, ningún control de nada? Podemos simplificarlo, hacer la frasecita de la vieja moralista. Por ahí nos encanta el atajo y decimos, no, perdón. El niño es responsabilidad de sus padres, no debe tener celulares, y si tiene celulares, el padre debe tener un control absoluto y riguroso de lo que hace, dosificarlo y educarlo en un uso inteligente y adecuado. Mirta Legrand. No. Los problemas en serio no se solucionan con frases moralistas baratas del deber ser que tiene 3 pasos y que raya, conclusión, solución. Ese dedo pesado del moralista que debe educar al niño así. Los problemas son mucho más difíciles de agarrar, de resolver, de viabilizar, de generalizar, porque a lo mejor la solución para este tribu de 5 es esta, pero los otros 7 alumnos allá es otra. ¿Sabe? Es un caos el aula, no sabemos. Digo así, temas menores, pero el sistema educativo es como una olla a presión que desborda de problemas estructurales por todos lados, no se sabe ni por dónde empezar. Entonces, o la pobreza extrema, salgamos de educación, la pobreza extrema, los asentamientos. En el Gran Buenos Aires debe haber fácil 3 millones de personas viviendo en chozas de plástico y palet. Pero para empezar a hablar, porque el Gran Buenos Aires tiene casi 10 millones y el 50% es pobre y el 15% está en la indigencia absoluta. O sea que de 7, 8 millones, el 15% está en la extrema indigencia. De ese, la mitad está en chozas de palet y plástico. Todo el cordón. 5 o 6 distritos. Bueno, ¿qué hacemos? Supongámosle con ese 1,5 millones que hoy vive en palet y plástico. Y no, eso cada uno, eso no sé, eso cada uno tiene que comprar un lote y construir su casa. No puede vivir así. Y no sé, hay que industrializar la Argentina, hay que darle trabajo digno a todos ellos, hay que traer fábricas que le den trabajo. ¿What? Vamos a traer fábricas y ¿qué fábricas? No se crean más fábricas, chicos. La inteligencia artificial, la robótica, China, Estados Unidos, ya está. El día que viene una fábrica es un plato volador. No, acá hay que poner todas fábricas que contraten a la gente y le den trabajos buenos, en blanco, como corresponde, que le den el aguinaldo, todo. ¿Qué? No me habla de los 80, de los 90, ¿de qué está? Vos imaginate qué revolución tendría que hacer la Argentina para hacer fábricas que empleen a 3 millones de marginales
que viven en pallet. No sé, o sea, Japón de los 70 o China de los 90, crecimiento 12% anual durante 20 años. O sea, tachame la doble, esa no va, esa déjamela para dentro de 30. Mientras tanto, en los próximos 5 o 6 años, ¿qué hacemos? Acá hay 370.000 personas, en aquel asentamiento casi 1 millón, acá hay 900.000, la droga, la prostitución, los robos, esto un caos, usurpación. ¿Qué lo va a tratar los politólogos? No, no, eso es para los sociólogos, no, eso es para el intendente. No, ahí necesitamos médicos de todas las especialidades y a raudales para estudiarlo, procesarlo, ver, depende del tema, una cosa es el urbanismo, otra cosa es el trabajo, otra cosa es la violencia, otra cosa es la exclusión educativa, otra cosa es género, otra cosa, qué sé yo, la epidemia. 2 millones de temas, tienen 2 millones de personas viviendo en pallet y plástico. No lo va a resolver un enfoque científico con una especialidad. ¿No les parece? Solo pensarlo al problema ya te descompones y no, renuncio. Es como, es gigante, es el universo. Vos pensás, yo muchas veces me he puesto a pensar el problema de, de los asentamientos y todo lo que eso trae en asentamientos micro, como tenemos en mi pueblo de 3.000 personas. Yo sí no sé ni por dónde empezar. Esto se me desborda por todos lados. Si me lo llevaba a la N y me decís, no, acá hay 2 millones, no 3.000. O sea, acá tenés 35 kilómetros de pallet y plástico hasta llegar al final de este corredor. Y hacia los costados 6 kilómetros donde las calles son víboras y donde los pasillos son... Y donde, y vos decís, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué va a salir con la versión? No, no, acá hay que poner una buena cantidad de fábricas que le den trabajo a todos. ¿De qué me estás hablando? Entonces, a eso me refiero cuando pensamos, di ejemplos así nomás, como para imaginar que los problemas sociales significativos son problemas multidisciplinares, multidimensionales, inmensamente complejos, que un politólogo lo primero que tiene que hacer es escapar de los pastores, de la pseudociencia, del taburete. Mira que él se paró en el taburete y dijo, nosotros vamos a solucionar con decisión política, esto se soluciona, el taburete del pastor, rajemos de ahí. Porque ya sabemos que eso es todo pseudociencia, es demagogia, es verso. Sabemos que llevar una sociedad sumergida en la ignorancia, en la indigencia por décadas, llevarla a una sociedad integrada de clase media, se conocen muy pocos casos. El 99% de la sociedad fracasa y eterniza eso. Ustedes saben que sacando algunos países asiáticos, China, por ejemplo, Vietnam, Hong Kong, Singapur, algunos países asiáticos que durante 35 años consecutivos crecieron afiebradamente, laburando 20 horas por día, pudieron crear una clase baja digna. Después de 35 años a todo vapor, donde comían arroz y vivían en pallet, pudieron pasar a ser una clase baja, motito, casita, 25 metros cuadrados, niño en la escuela, digno. Después de 35 años de hacer lo imposible por una revolución educativa, industrial, tecnológica, de comercio mundial, de perder una generación completa de huelga, de huelga, perder vacaciones, perder todo, bueno, finalmente llegamos. Ahora sí, logramos desde los 70, hoy, 50 años después, tener la moto, una olla, gas, una casita de 20 metros. Llegamos a ser clase media baja digna. Y eso para ellos es el paraíso. Pero tuvimos que atravesar 35 años de revolución comercial, industrial, tecnológica. Y nosotros queremos pasar, digamos, de esta cultura latina, pasar 3 millones de marginales al trabajo digno en 5 años. Y el pastor que nos dice que si lo elegimos de intendente, de gobernador, de presidente, en 2 patadas, esto en 2 periodos ya
lo encamino todo a esto, porque es un problema de decisión política este. El que tiene las cosas claras enseguida va a agarrar. Huyamos de ahí, por favor, porque nos falta el respeto, porque nos trata como ignorantes, porque está haciendo pseudo demagogia barata. Otra cosa es tener un plan de desarrollo, saber que ese plan de desarrollo 75% va a fracasar, pero tener un horizonte, una estrategia, una metodología, bueno, se verá si ese plan de desarrollo puede ir dando algunos frutos, pero gritar desde el taburete, esto es un problema de decisión política, porque la clase política y yo si gano, a mí me da ganas de llorar, cuando yo escucho me da ganas de llorar. Pues yo, esto es como, estamos como encerrados en una especie de pastores evangélicos de cuarta categoría, vendiendo juguetes de plástico barato, de eso, todo por 2 pesos, cuando los escuchas, porque nadie te dice, miren muchachos, esto es de una complejidad enorme. Piensen ustedes que cuántos años le costó a Chile generar 25% de clase media. 40 años de crecimiento, 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 crecimiento. Y hoy apenas están entrando a generar una sociedad con un segmento que estaba toda sumergida a ser clase media. 50% de los brasileros es pobre hace 100 años. Cuando uno baja 5 o 10% de la población a la extrema pobreza, como hemos hecho nosotros en los últimos, no se cambia con un gobernador, o con un intendente. Es un proceso que va a llevar décadas si es que salimos. Constante, 0,1, un éxito. Este año reducimos 0,1, un éxito. 0,3 para dentro de 3 años, un éxito. No pidas más, porque es muy complejo. No se conocen casos en América Latina de ascenso, salvo el caso chileno, de ascenso hacia las clases medias de sectores importantes de la sociedad en los últimos 50 años. Algo Perú cuando se estabilizó, pero finalmente se consolidó con una sociedad la mitad sumergida. No tenemos sociedades prósperas, tampoco lo tiene África. No, pero el caso este sí, esta región sí, 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 en este caso sí, en el otro caso sí, islitas. Pero así, digamos, donde el 50, el 60, el 70% de la población pasó de A a B socialmente, no, en décadas y décadas y décadas. ¿Por qué? Pues son problemas muy complejos. Otro de los problemas muy complejos es cómo vamos a resolver el problema del envejecimiento y la baja de natalidad. ¿Quién lo va a resolver? ¿Los politólogos? ¿El intendente lo va a resolver? ¿La maestra lo va a resolver? ¿El antropólogo? ¿Quién lo va a resolver? Nadie lo va a resolver. Es un problema multicausal, multidimensional, profundo, histórico, dramático, cultural, social, económico, sexual, de consumo. Entonces, vos tenés hoy una tasa de natalidad negativa, nos estamos achicando, nadie quiere tener hijos, y eso va a provocar un bombazo infernal con una masa de viejos sin hijos que los cuiden, solos, sin jubilación que cobrar, porque nadie aporta abajo, pobres que quieren vivir 95 años. ¿O cómo creen que vamos a vivir los viejos si no hay jóvenes que aporten a la caja? Mal, ¿no? Yo digo que si no hay hijos, capaz los robots pueden cuidar a los más viejos. Claro, por supuesto que sí, Maxi, pero las sociedades que No, soy tienen Ezequiel. sí, Ezequiel, perdón, Ezequiel, claro que sí, pero esa es la solución japonesa o china o de las clases medias norteamericanas, porque para tener un robot que te cuide y tecnología que te proteja, tenés que tener mucha guita. La solución tecnológica que están diseñando los japoneses para sí mismos, o lo que se está perfilando que va para el lado todo Asia para allá, que es la robótica, la IA, la robótica humanoide y no humanoide, complejos sistemas tecnológicos de monitorearte, de cuidarte, de vigilarte, de dónde estás, te caíste en la bañera, estás solo, estás deprimido, te querés. Hay un montón de temas para cuidarte cuando tenés 80, 83, 85, 88, ya no escuchás, ya no ves.
pero estás solo en la casa. Bueno, todo eso requiere mucho dinero. No se resuelve con un subsidio, un plan trabajar. Requiere una masa, una infraestructura tecnológica de, primero vos poder comprarte la tecnología y luego poder alimentarla, renovarla, mantenerla, arreglarla. Eso requiere que haya sistema postventa, sistema de servicios tecnológicos. Bueno, nosotros, la mitad de los argentinos cobra menos de 1.000.000 de pesos por mes, lo que va a llevar más o menos a una jubilación de 600.000. Con suerte le pedimos a la carnicería un puñado de carne picada así para el guiso de hoy. Con suerte. ¿A dónde vamos a ir a parar si nuestra jubilación es de 500, 600, 700.000 pesos por mes? Estamos recorriendo la mitad de la ciudad porque dice que venden manzana 20% más barata en la otra punta. ¿De qué robot me estás hablando? Entonces nosotros estamos teniendo una masa de trabajadores empobrecidos. 1.000.000, no la dramaticemos, 1.200.000, 1.300.000, no mucho más que eso. Todo por debajo de eso. La jubilación es siempre el 70% de lo que gana la gente, tal vez menos. Muy, 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 muy poquito puede llegar al 80, muy poquito. En general 70 o menos. 70 de 1.200.000 son 700.000 pesos. De ahí para abajo, o sea, vas a tener millones de jubilados que van a ganar 500.000, 450.000, como ganan ahora. ¿Y de qué robot me estás hablando? Si no pueden arreglar un calorama. Entonces vamos a ser viejos pobres, totalmente marginalizados, sin tecnología, pero sin hijos que nos cuiden. Ya no van a tener 3 hijos, 2 sobrinos, un nieto. Y además de eso, vamos a querer tener el apoyo para vivir 95, no 80. Operarme, tratarme con médico, con remedio, con esto, con el otro, porque tiene arreglo lo mío. Y si tiene arreglo, lo quiero. Tiene arreglo la vista, la cadera, tiene arreglo si me operan de acá, tiene arreglo. Y entonces me voy reparando y voy llegando a los 90, 91, 89, 93, 97. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con ese asunto? ¿Quién lo va a resolver? ¿Los politólogos? ¿Lo van a resolver el intendente, los periodistas? O sea, es un problema social Este, complejo que requiere montones de investigaciones de ciencias sociales y naturales con enfoques diversos, con complementariedad, con profundización, de todo orden y color. La soledad, la depresión, la salud, la jubilación, todo eso hay que estudiar a fondo con la ola que viene de viejos, longevos y pobres. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Todo lo que tenemos más de 45 o 50, si hay planeta, vamos a ser viejos, longevos. Bueno, o sea, uno se puede morir mañana, pero en promedio estadístico me refiero, no yo o vos o Juan, sino promedio estadístico vamos a ser viejos, longevos, 90, 92, 90, hasta 95. Algunos pueden aspirar hasta 100 y pobres. O sea, vamos a dar 30 años de viejos pobres. ¿Quién nos va a cuidar? En casas precarizadas o en asentamientos o en geriátricos públicos hacinados, 2 cuchetas por piecita. Esta es la realidad. No, la estás dramatizando, no es así. No, yo invito a un debate que es así. En realidad es mucho más grave que eso. Y es un fenómeno no solo argentino, no es un problema del argentino, de Trelew, de Chubut, es un fenómeno global, la extensión de la vida y el empobrecimiento de los viejos. Algunas sociedades zafan, digo, Japón zafa. ¿Por qué? Porque se educaron y desde los 70 no comen huevo para no tirar la cáscara y son la sociedad más ahorrativa del mundo y cualquier japonés promedio tiene $250.000 en el banco porque su vida se forjó pensando que el ahorro era la estructura básica de la sociedad y que todos tenían que ser autosuficientes de viejo y no tenían que descargar en el otro sus problemas. Entonces, una sociedad que tiene fondos de pensión monstruosos. Hasta obreros básicos de Japón o se jubilan tienen un pangote de guita ahorrada, un problema histórico, cultural. China puede ser, algunos. Pero si vos vas a América Latina, ¿cuántos ahorros tienen ustedes para enfrentar su vejez? Ya empezaron a destinar 15, 20% de su salario para llegar y tener una enfermera, un robot,
una silla de rueda eléctrica, un auto adaptable, ya empezaron a juntar, ya está con su caja. No, José, si yo no puedo pagar la manzana, estoy en oferta, pera, manzana. Y entonces van a llegar pobres. No van a llegar con $250.000 en el banco. Digo la mayoría, el promedio, el 50-60% de la Argentina. Después hay un 30 que sí, un 20 que sí. O que va a heredar 2 propiedades, 3, y con eso va a hacer malabares para una jubilación, para irse comiendo ese capital como pueda. Algún otro está en la justicia, en la cooperativa eléctrica o en no sé qué, y va a tener una jubilación de 2 millones. Pero eso es el 10% de la población. Marginales absolutamente. El lote grande o está en los Rappi, o es maestra primaria, o es obrero de la construcción, o es ama de casa, o trabaja en el semáforo con fuego vendiendo pan, o corta yuyo. Eso es la Argentina. No es el empleado judicial que dice con el 82% me voy, y con 55 años me voy a la Aruba. Esos son dos gatos locos. Entonces, envejecimiento y pobreza, el problema de la educación, el problema de los asentamientos urbanos, el problema de la crisis de la democracia, el problema de las emociones negativas, el odio y otro, son problemas que nos llevan a pensar que la división de ciencias es útil para esquematizar, pero que los problemas nos invitan a fusionar, a hibridar, a relacionar explicaciones complementarias, a una ciencia que trabaja más en equipo, con mirada interdisciplinaria, que a la especialización. Y existen ambas dimensiones, ambas pulsiones. Entonces, ¿qué digo en el examen? ¿Que va hacia la especialización o hacia la multidisciplinaridad? Hacia ambas. A veces de manera fluida y armoniosa, y a veces de manera caótica. Yo he estado en congresos mundiales de ciencia política. Me acuerdo una vez estuve en Santiago en uno, en donde había paneles, en donde había 3 exponiendo y 1 mirando. Porque era tan específico el tema que no había más que 5 que lo entendieran. Y me imagino que en un congreso de medicina o en un congreso de astronomía debe pasar lo mismo. O sea, se va especializando y queda para... ¿Cuántos somos los que nos interesa el ave roja de las montañas griegas del siglo XVII? 7, un mexicano, 3 de Grecia y 2 norteamericanos. Esa es la asociación de estudiosos del ave roja de las montañas del siglo. Y se pasan una vida discutiendo el problema de cómo evolucionó ese ave o cómo, ¿no? Bueno, los problemas se van especializando, y a medida que se especializan se van transformando en nicho más chiquito, más chiquito, más chiquito. Pero a la vez los problemas demandan interdisciplinaridad. Muy bien. Seguimos. Otro de los temas es entender la diversidad de ciencias sociales. A mí me pasa mucho que los estudiantes no tienen claro cuáles son las ciencias sociales dominantes, las mayoritarias. Y me gustaría un poco mencionar las principales. Psicología. Psicología. La psicología es una ciencia que, como todas las sociales, tiene en su interior no solo una historia evolutiva, que podríamos darle, no sé, yo no soy especialista, pero me parece que su nacimiento más fuerte es en el siglo XIX, tal vez en la segunda mitad del siglo XIX, aunque haya estudios de psicología anteriores, es una ciencia nueva, pero que a la vez se ha ramificado terriblemente. Hay muchas escuelas que intentan, con marcos teóricos distintos y metodologías distintas, poder dar cuenta, ayudar, reparar, entender, acompañar el proceso psicológico humano. Y estamos en una era, me parece que por suerte, no sé, tampoco soy un especialista, lo digo humildemente, en que reconocemos que estos científicos sociales están para ayudarnos y recurrimos a su servicio, como salud mental, llamado salud mental. Entonces me dice, qué sé yo, Juanito, nos juntamos el sábado, y yo, no, el sábado no, porque el sábado tengo terapia, no, ¿qué te parece el martes? Dale, el martes. Es decir, que estamos pudiendo decir, estamos asistiendo a los servicios de un
científico-social que nos está dando una mano para yo ser más feliz, no sé, qué sé yo, ser más feliz, estar mejor, no sé, no me quiero explayar para no decir boludeces, pero digamos, estar mejor, en principio estar más sano y más entero, por decir algo, más feliz. Entonces voy al psicólogo, pero el psicólogo no solo tiene una función social clínica, el psicólogo no solo atiende pacientes, el psicólogo escribe libros, explica fenómenos culturales, el psicólogo puede ser un intelectual que nunca trató a nadie, ni tratará nunca más a nadie, el psicólogo puede integrar un equipo de asistencia a la víctima, o puede integrar una política pública, o puede ser asesor legislativo, o sea, es una ciencia social que se aplica a un montón de funciones y a un montón de objetivos diversos. Saquémonos la idea loca de que el psicólogo es alguien que atiende personas. Es una visión completamente pobre de la ciencia psicológica. La psicología es infinitamente más amplia. La sociología, también una escuela que es nueva la sociología, es como la psicología. Algunos en la facultad nos enseñaban que la sociología contemporánea, los padres fundadores eran Marx, Weber y Durkheim y algunos otros, y Comte, y que a finales del siglo XIX tendríamos el nacimiento semiprofesional de la sociología. Pero a nosotros no nos importa cuándo nació, pero podríamos decir que se configuró en el siglo XIX, más o menos sí. Entonces el siglo XIX da el nacimiento de la sociología, o sea, ayer. Nosotros tenemos 10.000 años de ciudades, hace 100 años, ayer, acaba de nacer. La psicología y la sociología acaban de nacer, ayer. Porque, está bien, vos veas, ¿cómo ayer? 100 años, José, 120 años, un montón. Claro, un montón para nosotros que medimos la historia humana en términos de nuestros años existenciales. Inclusive hay muchos chicos acá que 10 años les parece una eternidad. Yo digo, 10 años es mañana, ya pongo, si te vas a recibir en 10 años, ya pongo el champán en el freezer, porque para mí 10 años pasan, y claro, porque si usted ya está medio viejo choto, claro, como viejo choto 10 años es mañana. ¿Saben cómo me pasaron a mí estos 20 años sin un pedo? ¡Pum! Volaron. Y para, no, 20 años, no, 20, ni se me ocurriría pensar en 20. Bueno, claro, pues estamos parados en lugares distintos biológicamente, pero los tangos dicen 20 años no es nada, ¿no? 20 años no es nada, dicen todos los tangos, por algo lo dicen, ¿no? Bueno, entonces nosotros decimos la historia 100 años, ¡oh! 100 años, por Dios, qué eternidad. 100 años es microsegundo en la historia del hombre en sociedad, ayer. Hoy a la mañana son 100 años. Entonces son ciencias completamente nuevas en la historia humana. Fresca, fresquita. Tienen 100 años, 120 años, la sociología. Y se ha ramificado mucho la sociología como ciencia social. Es una ciencia fundamental. Una ciencia tremenda, tremenda, impresionante por su caudal, por su potencia, por la capacidad de estudiar, por estudiar temas, subtemas, problemas humanos, por la cantidad de escuelas, de corrientes, de enfoque. La sociología estudia la droga, estudia el hacinamiento, estudia la violencia, estudia las migraciones, estudia las conductas humanas más diversas, los problemas más diversos, trabaja sobre esos problemas. Y cuando uno entra a una biblioteca, a una librería grande de Buenos Aires, y vas al área de ciencias sociales, mirás todos esos títulos de sociología y decís, qué maravilla, qué apasionante, cómo me gustaría tener tiempo para leer este libro, para este otro libro, porque nos proponen reflexiones, tratados, problemas de la violencia a la soledad, de la soledad a la maternidad, nos proponen montones de estudios diversos de la conducta humana. Entonces, y desde distintas escuelas y enfoques, una ciencia fenomenal. Psicología, sociología. Después venimos nosotros en mi listita, en mi autoayuda. La ciencia política también, igual que la sociología, un poquito más tardía, ahí, tal vez 20 años, 30 años, un poquito más tardía, más heterogéneo su nacimiento, ya lo vamos a hablar dentro de 3 clases, voy a hacer una clase especial sobre historia de la ciencia política, pero podemos decir que las primeras cátedras, 1890, 1895, 1900. Las primeras espacios institucionales, un montón de gente se empezó a articular adentro de una institución el estudio de lo político, aunque el estudio de lo político de una manera no científica, contemporánea,
y no institucionalizada, la tenemos en Platón. Y de ahí para acá, y de antes para acá, 2 millones de estudiosos de lo político. Entonces la ciencia, lo político es un tema que, como la conducta humana, o la sexualidad humana, o la antropología humana, ¿sí? Estuvo siempre. Siempre está el tema de la herencia, del poder, del símbolo, de los grupos, de la guerra, del imperio, de la fuerza, del dominio, de la legitimidad, de la paz. Siempre está el tema de la política, siempre. Y entonces la ciencia política está ahí como, aunque no se haya desarrollado científicamente muchos siglos atrás, lo político está siempre y tiene una potencia impresionante, porque tenemos una ciencia política restrictiva, reducida, que es el estudio del Parlamento, las votaciones, la democracia, los partidos, las elecciones, el gobernante, y no sé, y 3 o 4 cosas, los grupos. Y después tenemos una ciencia política extendida, amplia, que mira a lo político, claro, Sartori, sí, eh, sí, puede ser, pero no, la ciencia política empezó antes de la Segunda Guerra Mundial. Estoy haciendo un comentario de Sartori. Tenemos una ciencia política extendida, amplificada, que estudia el poder en los campos más diversos, que estudia el lenguaje en los campos, el lenguaje lo transforma en política. Hay una frase de los que sostienen que la ciencia política debe abarcar una visión de la política amplia, que es: todo es político. El sexo es político, la comida es política, el lenguaje es político. Todo lo que hacemos es político. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver el sexo con la política? Por favor, ¿qué tiene que ver la comida, lo que yo como esta noche con la política? ¿Qué tiene que ver mi religión con la política? No mezclemos todo, ¿no? Vos tenés ideas raras. No, no, porque la política es en la manera en que el poder ejerce sobre las personas, conducta, condiciones, límites, influye de esta manera. Entonces, la relación sexual está sostenida a través de una relación de pareja, y esa relación de pareja tiene relaciones de poder. Y un poco ese, un poco no, o sea, no sé, depende para qué discutir. Pero existe el poder en una pareja, ¿o no? La relación de poder entre el patrón y el empleado, sí, sí. Bueno, entre el intendente y el votante, sí, sí, muy bien. Y entre el esposo y la esposa, no, ahí no, poder no, nosotros somos dos seres iguales, no tenemos ninguno, no, ¿de qué poder me hablas? No, nosotros somos dos personas que nos amamos. No, no, pero el amor es un componente. El amor, la pasión, la empatía, el cariño. Pero luego está la relación de mando, de autoridad, de fuerza, de condicionamiento. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Y sí, de clase. ¿Cuántas esposas escribanas conoce que se casaron con los jardineros? Se enamoraron del chico jardinero y se casaron. O del pintor. Ninguna. Bueno, sí, conozco una prima que en Rumania se casó con uno que tenía mucho menos plata que él. Sí, una. En general hay relaciones que tienen que ver con intereses, con clase, con cultura, con fuerza, ¿no es cierto? Y eso se dice que tiene elementos políticos, elementos sociales, culturales. Entonces, cuando el hombre decide, bueno, aquí el jefe de familia, bueno, no sé, es un poco un viejazo para muchos de los chicos que están acá, pero nosotros nos criamos con esa idea, al lugar que vos le sacaba a mi abuelo la silla y se caía el mundo abajo. La silla esa era de mi abuelo, ahí se sentaba el jefe de la familia a comer. O sea, era sagrado, no es que nos sentamos cualquiera. Todos tenemos el mismo derecho acá, somos una familia. ¿Qué estás hablando? ¿Qué comió? ¿Qué le picó? Yo enseguida me compraba los discursos igualitarios en la facultad. Yo empecé muy joven, a los 17 años. A los 17 años, Rosario era como dice Milei, un nido de zurdos. Entonces estaban todos los profesores anarquistas. Yo venía y decía: acá somos todos iguales. Enloqueció. Cámbienlo de facultad ya. Porque, digamos, las familias no concebían la idea de una
comunidad hippie. La familia no era una comunidad hippie, era una cosa estructurada, con roles, con funciones, con fuerzas y poderes. Unos hacían una cosa, otros se le permitía otra, a esto, al otro, así, pim, pim. Esa es la que nos criamos, no sé, todos, pero un sector grande de la sociedad hasta hace 10 años atrás, 15 años atrás. Entonces, que no hay poder, acá no hay poder, acá somos todos iguales, un cuentito. El poder existe y en todo existe. En dónde nos vamos de vacaciones, quién pone más plata y quién pone las normas, los límites, las normas para el sexo, o qué se come o no, y cuándo nos mudamos, cuándo no nos mudamos. Todo hay relaciones, fuerzas, pujas, autoridades, campos, soberanías, legitimidades, tensiones. Bueno, y también la política llevada a lo ambiental, a la raza, al género, a las comunidades étnicas. La política como que se va derramando a campos más amplios que el parlamento, los partidos, las votaciones, el presidente. Como que se va yendo hacia campos cada vez más amplios. Entonces se está derramando, amplificando. Entonces aparece una política, una ciencia política más amplia, más diversa, que aborda temas mucho más sutiles de la política. ¿Quién es el padre de todo esto? El hijo de puta de Foucault. Y todos los que nos metieron en el bichito que en toda relación hay cosas para pensar. En vez de decir, loco, dejate de pensar en cosas raras, disfrutá de la vida. No. Libros sobre los vínculos, las relaciones, el poder, los símbolos, las señales que hay entre nosotros, entre los grupos. Nos volvió loco. A todos los politólogos nos volvió loco. Y de ahí para acá todo. Biopoder, el poder del cuerpo, el poder del lenguaje, el poder de la cultura. Entonces empezamos a estudiar que en realidad nada era disfrutá, no la pensé, goza. No, estaba todo lleno de rayos, así como los bancos que tienen todos rayos para que no cruce, un campo minado de fuerzas. Y eso es la sociología, y la sociología política es la que mejor fusión hace del asunto. Quien estudia mucho política y mucho sociología y algo de psicología hace una melange perfecta para meterse en esos micromundos biológicos de nuestras vidas, de nuestra familia, de los ritos, del casamiento, de la virginidad, de la religión, del título, mi hijo, el doctor, de todas las dimensiones de nuestra vida y cómo operaron en nuestra sociedad. Que fíjense una cosa, los politólogos hemos llegado, y los sociólogos, a la conclusión de que los gobernadores, los intendentes, los presidentes, se suben al taburete, tienen a 20 obsecuentes que le levantan la mano, pero finalmente la cultura no la pueden tocar. Y eso ya lo sabemos, es decir, podés cambiar 200 veces la ley electoral y casi nunca el hábito social. El hábito social, la cultura política, la cultura relacional de una sociedad, el gobernador no la puede cambiar, aunque tenga mayoría absoluta en la legislatura, porque pertenece a un campo de roca dura que requiere generaciones de transformaciones. Y esas transformaciones están fuera del alcance del látigo del que manda en el poder. Pertenece al campo de las catacumbas de la familia, de la religión, del aula, del barrio, de la relación con los amigos, y que todo ese mundo está fuera, medianamente autónomo al mundo de las leyes, de los discursos del intendente. Tenemos que ser más solidarios con los niños pobres y esta ciudad hay que transformarla en una ciudad receptiva para los inmigrantes por los derechos humanos. ¿Somos racistas? Eso entra por un... No pasa nada con el discurso. Si somos racistas, antinegro, antiinmigrante, antiboliviano, antichino, no importa 3 carajos lo que diga el intendente. En todo caso, el intendente puede, o el intendente me refiero al poder político, el gobernador, el presidente, pueden crear un estado de opinión, que tampoco lo logran, un estado de opinión donde las verdaderas creencias nuestras quedan escondidas. Por ejemplo, la democracia argentina, Alfonsín, después Menem no, pero Kirchner también,
Y un montón de sectores de la sociedad argentina dijeron la dictadura es lo peor que nos pudo pasar. Y eso se instaló como una verdad de mentira, era una verdad arriba. Abajo, como el cono de consenso era la dictadura, la dictadura, no digo nada, pero es que vuelvan los militares. Vos perdoname, yo no quiero que me escuche nadie, viste, acá en casa, pero mejor que vuelvan los militares. Esto es un caos. Con los militares esto no pasaba. Eso es lo que pasaba por abajo de la sociedad, en millones de familias, que en el ambiente, en el discurso social, había que condenar a la dictadura, a las atrocidades de derechos humanos, a la violación, a la decadencia económica, a Malvinas, pero finalmente había un segmento de la sociedad importante que hacía silencio. Por eso muchas veces los sectores transformadores no quieren ir a plebiscitos. Fíjense que los sectores más transformadores de la política argentina no convocan nunca a consultas populares. Dicen que son los más demócratas. Nosotros venimos a democratizar la sociedad, venimos a revolucionar, a innovar. Bueno, votemos. No, votemos no. Nunca hay plebiscito. Porque saben que una cosa es el biribiri por arriba y otra cosa son las rocas duras de la cultura. Y cuando vos abrís eso, te encontrás con sorpresa de todo tipo. Pregunto, fuéramos a un plebiscito, aborto sí, aborto no. La ley salió a favor del aborto. Todos los grupos políticos mayoritarios a favor del aborto, las maestras progres a favor del aborto, los pastores progres a favor del aborto, los actores, las actrices, los cantantes, esto, lo otro, los estudiantes de ciencia política, ni hablar los de sociología, los de psicología, todos a favor del aborto. Vamos a un plebiscito y preguntémosle a esa Argentina real. ¿Ustedes creen que sale cuánto el plebiscito? Ojo, se van a llevar una sorpresa. Que los actores y los cool de ciencia política no representan a nadie en esa roca real. Que es mucho más conservadora y autoritaria de lo que pensamos. Y así con un montón de plebiscitos. Entonces, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Que a veces la política, en un sentido tradicional de sistema, no logra modificar la cultura política. La cultura política es otra cosa, es una cosa mucho más profunda, más dura, más lenta, mucho más difícil de cambiar. Lleva décadas y no se conocen muchos cambios súbitos. No se conoce. El último cambio que tenemos en lo significativo es minorías sexuales y derechos de la mujer, como cultura política, que uno puede palpar que el relativismo social ha crecido mucho y que hoy no hay en el fondo de la sociedad, aún las minas tienen que volver a casa a laburar en la cocina y a criar hijos. Déjense de joder con otras. Eso ha quedado reducido, muy reducido, no sé a cuánto, pero muy reducido. Ahí hay un cambio, pero ese cambio empezó en el 83, llevamos 45 años. No fue decisión de Kirchner que esto pase. Es un proceso muy complicado, con avances y retrocesos, muy profundo, muy lento, en donde, bueno, yo creo que ya pasamos la frontera y que ya no hay regreso, por suerte, y que ya la mujer encontró todas sus legitimidades para ser en la mayoría de la sociedad. Me parece que ya nadie les elige el marido como elegían cuando eran chicas, ya nadie les elige la carrera, ya nadie les elige un montón de cosas. Que hace, cuando yo era chico, yo acompañaba a mi hermana atrás para que no le toque el novio, no la toque. Y mi mamá decía, no te alejes mucho, ¿eh? Vos seguís atrás, ellos van a pasear por la plaza. Y yo iba atrás a los 15 años mirando a mi hermana, como si fuera una infradotada y a ver si una mujer encantadora. Pero eso pasaba, cuidarle la virginidad a mi hermana. Eso pasaba hace 40 años atrás. Igual que, viste, controlemos a la nena para que no la pierda. Eso, por suerte, pasó. Hoy la virginidad pertenece a la soberanía de la mujer. Creo, la mujer decide cuándo, cómo y dónde. Me parece. La carrera, lo mismo. Yo pertenezco a una sociedad en la que la carrera la decide el padre.
¿Qué querés estudiar vos? Y yo quiero estudiar psicología. No, psicología que te va a cagar de hambre. Estudia contador. Vaya de contador. ¿Vos qué querés ser cantante? ¿Es cantante? ¿Estás en pedo? ¿Vos de qué vas a vivir cantando? No, vos vas a ser médico como tu tío, vas de médico. Y algunos dicen, no, yo voy a ser cantante igual y me voy de la casa. Y bueno, si va de la casa y comenzaba una osadía por su lucha por su libertad y que Dios lo ayude. Pero en general, el intento de definir qué ibas a estudiar era permanente en una casa. Vos vas a estudiar esto, como tu padre. Eso se superó. Las minorías sexuales, ahora hay un intento de regresión, pero a mí me parece que está consolidada la idea de que yo pueda decir en la mesa soy gay. Yo soy gay. Y que no se rompan las copas, la gente no se vaya, nadie pega un portazo, a lo sumo se suben a la... ¡Ay, no te puedo creer! ¡Ah! ¿Te diste cuenta de lo que dijo la mesa? ¡Ah! Y pasa ahí de un comentarito, digamos, moralista, de escandalosito en el auto, pero no pasa de ahí. No creo que me echen, no creo que no me inviten más al cumpleaños, creo que no se van a romper los vidrios o que me van a tratar de enfermo, que necesito ser tratado. Me da la sensación que es una conquista que ya logramos, pero una conquista que tiene 5 minutos. Menos de 5 minutos. ¿Ustedes saben lo que era ser gay? Pues yo tenía 17 años, 18 años, 20 años, 25 años. El demonio. La cantidad de gente en la Argentina y en el mundo se mató, se pegó un tiro por ser gay, pero para ser dulce. Porque su vida era un infierno. Yo creo que esos son cambios en la cultura política y social significativos, pero no mucho más. No es que estamos en un cambio cultural permanente gracias a los políticos, a las leyes, a los decretos, a los programas económicos, y la gente va cambiando de cultura política constantemente. Los cambios son muy lentos, pertenecen a otra esfera que la del gobernador. En todo caso, los políticos actuales lo que hacen es interpretar la cultura y surfearla. Pero el que va mucho de frente se estrella contra el paredón. Entonces, psicología, sociología, ciencia política. Bueno, no me puedo terminar la clase de hoy sin hablar de la madre de las ciencias sociales que nos da de comer. Comemos gracias a la economía. La economía logró el extraordinario resultado de poner 10.000 millones, 9.000 millones de tipos arriba del planeta y darle a todo plato de comida por día. No va a decir, no como a todo, 20% de la África más. Darle a muchos 2 veces plato de comida por día. Increíble. Y administrar las economías, los mercados, la finanza, los bancos, la moneda, la productividad, la revolución agrícola, la revolución bancaria, la revolución comercial, la revolución productiva, y todo eso lo hizo la economía. O sea, las teorías económicas, el saber económico aplicado, increíble. Lo que hizo la economía en estos 250, 300 años es increíble. Porque no se olviden ustedes que a mediados del siglo XX teníamos 70% de la población en la indigencia más extrema. Recién a finales del siglo XIX empieza a despegar la calidad de vida significativamente para amplios sectores del mundo, y amplios, pero ese proceso se empieza a consolidar con nitidez 50 años después, con el medio siglo dorado, 1945-2000, hasta la actualidad. Porque en este momento en el que estamos hablando nosotros, está saliendo muchísima gente de todo el mundo de la indigencia hacia las clases medias bajas dignas. Muchísima gente. Es una era en donde se está creando bienestar y clase media en los diversos lugares, en la China, en la India, en Chile, en montones de lugares, se está pasando de la no supervivencia hacia las clases medias bajas o bajas dignas. La moto, la sopa, la ducha. Y esto es nuevo. Pero esto se lo aplicó a 10 veces más población con la que arrancamos. Porque nosotros hasta 1850, más o menos, no soy demógrafo, pero
el dato por ahora no me acuerdo, pero no le voy a errar por mucho, estábamos cerca de los 1.000 millones de habitantes. 1.000. Y en 60 años lo multiplicamos por 6. Ahora estamos casi 9.000. De 1.000 a 9.000 en 100 años. De 1.000 a 9.000. Pero ese 1.000 estuvo casi así 700 años. Usted dice, bueno, pero ¿qué significa? Significa que hay que generar mucha más prosperidad para darle morfar a 10 veces más personas. Si vos tenés un hijo de una cosa en la mesa y tenés 10 hijos de otra, chicos. ¿Sabes lo que es tener 10 hijos en la mesa? Hay que darle morfar a todo. La leche, el té, el desayuno, el almuerzo, la cena. No es lo mismo que uno. Bueno, así pasó con el planeta. No es lo mismo uno que 9. Y nosotros en 100 años le tuvimos que dar de morfar a 9. 9 cartucheras para la escuela, 9 canillas, 9 baños, 9 autos, 9 casas, 9 colectivos, 9 aviones, 9 anteojos, 9 todo, multiplicar todo a la N. Juguetes, 9 libros, 9 revistas, 9 caramelos, todo hay que multiplicarlo. Para un montón de gente más, y eso ha tenido un costo ambiental feroz, una destrucción ambiental impactante, porque para darle de morfar los anteojos, la revista, el caramelo, el remedio y la bicicleta a 9 personas más, hubo que extraer recursos naturales a lo bestia. Y lo hicimos a lo loco, mal, como pudimos, con consecuencias desastrosas. Hoy, ¿cuál es el problema del mundo? ¿El plato de arroz o el superconsumo? Y no, José, en 5 países de África y en 3 sectores del mundo, el plato de arroz. Y en el otro 70% de la población, el superconsumo. Hoy claramente, para cualquier bibliografía del desarrollo que quieran tomar, sea ultramarxista o neoliberal, te van a decir el mundo va hacia el problema del hiperconsumo, no de la escasez. Y si ustedes miran su placar, su casa, no importa lo pobre que sean, o clase media o ricos, no importa. No creo que haya ricos acá, porque somos una universidad pública, pero bueno, no importa, puede haber. Pero en principio me da la sensación que somos todos, no sé, clase media, media baja, baja. Bueno, yo voy a cualquiera de sus casas, lo voy a decir en mí porque no quiero ofender a nadie, lo digo, piojos resucitados como yo, profesores marginales de los bordes de la Argentina, y está llena. Nuestras casas están llenas. De plato, de sábana, de remera, de anteojo, de caramelo, de bicicleta, de juguete, está lleno. En promedio. Me va a decir, no, José, tenés cuidado, tenés tacto, acá hay mucha gente que carece de todo, bueno, sí, puede pasar. Pero en promedio yo conozco las casas pobres de mi ciudad como muy poca gente. Como muy poca gente. Yo caminé toda mi ciudad muchas veces para hacer política, porque me interesa, me amo eso. Conozco mi pueblo, conozco mis casas, mis barrios, las conozco todas, todas, todas. Todos los barrios he ido 20, a todos los asentamientos he ido 5, 10 veces, a todos, a cada uno, y sigo yendo hoy. Y les puedo asegurar que el rancho más pobre de Trelew, el que no tiene gas, el que tiene leña con una humareda adentro, que se están cagando de frío, que no tienen que morfar porque el puntero le dio un bolsón vencido de carne podrida, está lleno. Lleno de juguete que le dio la carita, que ropa vieja de la feria y cachivache roto en el patio y pelo pincho pinchada, y un montón de cosas. Se los puedo asegurar. No conozco ranchos pobres despojados, vacíos, no tienen ni un plato. No conozco. ¿Por qué? Porque hay una superabundancia de la chatarra, de la cosa barata, del reciclado, del regalo, de la caridad, de todo por 2 pesos, porque con 500 mangos me puedo comprar 7 platos de plástico y me compro 3 vasos de plástico y me compro una flor de plástico y pongo el decorado en el living. Y cuando me quise acordar pasaron 5 años, está lleno de porquería mi casa. Entonces no estamos frente a un mundo de la escasez, estamos frente a un mundo de la abundancia.
Otra discusión muy distinta es que abundancia, ¿para qué? Si cambia, si no cambia, si esa abundancia es muy distinta entre las altas, el medio y el bajo, si es justa, si es injusta, si es desigual, otros debates. Yo estoy hablando de que nosotros teníamos un hijo, ahora tenemos 9, y a eso le dimos a todo lo que le dábamos a aquel y mucho más. A esos 9 le damos mucho más a cada uno de lo que le dábamos a aquel hijo de 1850. Y eso lo hicimos gracias a la economía, a sus teorías, a sus formas de organizar los sistemas, los bancos centrales, la moneda, el mercado, la inflación, la circulación de bienes, el comercio. Todo lo que se mueve es económico y tiene teorías económicas y especialidades económicas y leyes económicas y ordenanzas económicas y culturas económicas. Toda esta relojería funciona gracias a una ciencia social que le da alimento, que es la economía. No un economista, no una teoría económica, no un autor económico. Me refiero en un sentido difuso de la palabra. La economía como ciencia social dispersa, amplia, aplicada a los más diversos campos, que va dando a este reloj esta situación que estamos viendo de superabundancia. Y hay casos que son increíbles, hay casos que son increíbles. Hay sociedades que son superabundantes, que vos decís esto. El caso norteamericano es un caso que hemos analizado mucho, cómo una sociedad norteamericana llegó, ahora no, ahora está muy en caída, pero hasta hace 15, 20 años atrás, llegó a tener 60, 70% de la población en una hiperabundancia, hiperabundancia. A lo mejor el 60%, o sea, 300 millones de tipos vivieron 50, 60 años en la superabundancia. Y eso lo conocemos, o algunas ciudades europeas, o donde están en la superabundancia. Bueno, la economía permitió eso y muchas otras cosas, también los militares, los políticos, ¿no? Pero la economía le dio una estructura a este mundo, ¿no? Bueno, otra ciencia que la conocemos poco en realidad, que es una ciencia social más escondida, minoritaria, que no tiene nada que ver con las anteriores, es la demografía. Pero es una ciencia importante. Gracias a la demografía, que es el estudio de los grandes números humanos, de grandes agregados humanos, podemos tener muchos tipos de soluciones. Podemos comprender, por ejemplo, podemos construir una ley de jubilaciones. Una ley económica, social y política de jubilaciones se basa en saberes demográficos sólidos, en evoluciones demográficas. No hay mundo no hay mundo de las jubilaciones o de las proyecciones de los sistemas sociales sin una base teórica demográfica. O sea, ¿a dónde va la gente? ¿Cuánto vamos a hacer? ¿Cómo somos? ¿Dónde vamos? ¿Cómo envejecemos? ¿Cómo morimos? De hecho, piensen ustedes que un seguro, el seguro de vida que cada uno de ustedes tiene, es demografía computacional. Es eso. ¿Cuánto le voy a cobrar a mi compañera Maribel su seguro de vida? A ver, metamos a Maribel en la matriz. Maribel es mujer, tac, expectativa de vida, mujer, argentina, clase social, enfermedades genéticas no declara, problemas de adicción no declara, ella no declara. Bueno, entonces Maribel tiene una expectativa de vida probable de 102 años, con riesgo argentino de que la aplaste un camión del 2%, 3% de riesgo que la mate un chorro en la salida del boliche, sí, pero en promedio, esta piba va a vivir 90 años, o sea que le podemos bajar a mitad de precio. Maribel, para vos 5.000 pesos por mes el seguro de vida. Si te morís te vamos a dar 60 millones. 60 millones y me cobran 3.000 pesos por mes. Pero ¿cómo es este negocio? Me reconviene. Sí, claro, te reconviene. Porque yo como seguro de vida sé perfectamente cuándo te vas a morir. ¿Cómo vas a saber? ¿Vos sos Dios? No, yo no sé cuándo se va a morir Maribel, pero sí sé perfectamente el porcentaje de Maribeles que se van a morir el año que viene. De mujeres jóvenes, sanas, de clase media. ¿Cuántas se van a morir entre el año que viene? Yo voy a saber más uno, menos uno de error. ¿Por qué? Porque tengo todo el estudio demográfico y estadístico que me respalda.
podría pasar que hay anomalías. Por ejemplo, un meteorito mata 50 maribeles entre el Leo, cuando moría una promedio. Bueno, perfecto. Un terremoto, bueno, perfecto. Pero son accidentes que la aseguradora también deben tener un riesgo de accidente. En la matriz deben incorporar en algún lugar lo excepcional. Pero si no hubiera un terremoto, sé muy bien cuántos José María de 55 años van a morir este año entre el Leo. Le puedo errar por 1, por 2, por 3, no más. ¿Voy a saber yo como aseguradora de vida si va a ser José María o va a ser César Altamirano? No, no puedo saber si es José María o César el que se va a morir, pero sí sé que se van a morir 7/8. Y puedo llegar a arriesgar que de los 7, 3 se van a morir en el primer trimestre. Porque en el primer trimestre es verano y las enfermedades cardíacas a los 55 aumentan, en general tienen un pico extra, por lo tanto, en general en el verano mueren más que en el invierno los mayores de 55 años. Estadísticamente en los últimos 30 años en el verano mueren más que en el invierno, o al revés. O en la fiesta mueren más que en julio. Entonces estoy casi convencido que de los 7, 3 van a morir en el mes de diciembre. Porque históricamente ahí se produce el pico de las enfermedades emocionales. ¡Pum! Revientan de amargura porque llegamos a Navidad y estamos más solos que un perro. Ahí reventamos, entonces ahí nos agarra el paro cardíaco. ¿Ustedes creen que no? ¿Que estoy exagerando? ¿Que esto es imposible de saber cuándo nos vamos a morir? Pregúntenle a un demógrafo y se van a decir. ¿Y ustedes creen que es imposible saber cuántos alumnos va a tener la escuela primaria de Chubut dentro de 10 años? ¿Cuántos chicos van a entrar a primer grado dentro de 10 años entre el EU? Ya lo sabemos con perfecta precisión. Puede haber un más menos 2 de si aumenta un poquito la inmigración o produce un crack económico que aumenta un poquito la salida, la fuga de la migración interna. Más o menos puede variar, pero si no, ya sabemos exactamente cuántos chicos van a nacer dentro de 10 años entre el EU. ¿Cuántas camas de hospital necesitamos? ¿Cuántos pediatras necesitamos? ¿Por qué? Porque nada va a suceder para que el comportamiento dentro de 10 años sea radicalmente distinto al dentro de 4 años. Y el de 4 años sea radicalmente distinto al de hoy. No hay ninguna razón, y no sucede así, de que el comportamiento de la sociedad de Toledo dentro de 4 años sea radicalmente distinto al que es hoy. Por lo tanto, demográficamente hablando, después hay cambios de otro orden, pero demográficamente hablando, ya sabemos cuántos niños van a nacer dentro de 4 años. Y si ya sabemos cuántos niños van a nacer, ya sabemos cuántos bancos de escuela, ya sabemos cuántas clínicas necesitamos, ya sabemos un montón de cosas. Por eso los chinos, alguien dijo los robots, ya lo saben, que están jodidos. Y están trabajando. Nosotros ¿cómo hacemos las cosas? Nos caemos al precipicio y mientras vamos cayendo, che, ¿cómo carajo resolvemos esto? ¿Podremos conseguir alguna sábana para transformar en paracaídas? Y vamos en el abismo viendo cómo los chinos ya saben que están jodidos y que tienen una regresión demográfica dramática y que dentro de 25 años van a tener que cuidar una masa de viejos gigantesca sin hijos. Y están preparándose para que toda la sociedad esté asistida robóticamente. Nosotros vamos a ver lo que pinte, viste como en la Argentina, y nos vamos acomodando. Pero si tomaras a la demografía y si el intendente y el gobernador llamaran a 2 o 3 demógrafos una vez al año y lo atendieran 20 minutos y le dijeran, por favor, ¿me podés decir a dónde va Chubut? Cosas seguras y te va a decir, nítido, esto. Prepara tu gobierno para estas 5 cosas, porque estas 5 cosas van a pasar seguro. Es una ciencia interesante. Bueno, la demografía, ¿no? Después tenemos la antropología, una ciencia fascinante también, ¿no? La relación el hombre con lo simbólico, con lo cultural, con lo religioso, con el hábito, con el símbolo.
El antropólogo genera estudios muy importantes. Uy, ya se me hizo tarde. La seguimos en la clase que viene. Chau, son las 10 de la noche. Ya me hablé 2 horas sin parar, no me soportan más. La seguimos el miércoles que viene. Adiós.